el tema de la resistencia a los antimicrobianos es un tema muy grave. Si no se toman medidas para el año 2050, si se suman las muertes en el mundo, las muertes por accidente automovilístico, por cáncer, problemas cardíacos y diabetes, o sea, las muertes no por edad, sino por otra causa, todas esas cuatro causas sumadas van a ser inferiores a las muertes producidas por la acción de bacterias multiresistentes. Por causas debidas directamente a bacterias resistentes, se mueren 1.300.000 personas que no se deberían haber muerto, porque en un momento las bacterias que lo atacaron eran sensibles, o causas indirectamente debidas a la resistencia bacteriana que suman como 3 o 4 millones, una cifra así. Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de CarneCast, nuevamente en conjunto con la Max, y en esta oportunidad para hablar de un tema que resuena mucho en el ambiente de la producción tanto de carne como de leche, pero específicamente de carne en esta ocasión, como es la resistencia a los antimicrobianos. Y para eso tenemos el agrado de contar con la presencia como invitado hoy del médico veterinario Claudio Cabral. Buenos días, Claudio, mucho gusto y bienvenido. Hola Mauro, ¿qué haces? Un gusto volver a charlar con vos. Ahora a la distancia, pero bueno, siempre es un gusto. Igualmente, la verdad que pasó bastante tiempo, pero este mundito es bastante chico y las vueltas del planeta Tierra no se van a encontrarnos siempre con gente conocida, así que podemos charlar en absoluta confianza de estos temas. Claudio, como siempre, invitamos a las personas que nos visitan a que nos cuente un poco sobre su historia y su participación, en este caso, en la MAX. Bueno, soy, como ya dijiste, soy Claudio Cabral, soy un médico veterinario egresado en el año 1987 de la Universidad de Buenos Aires, ya hace un tiempito. Soy lujanense, desde que nací, hasta ahora, salvo durante las primeras décadas de mi vida profesional, donde trabajé arduamente como veterinario rural, haciendo todas las cosas que hace un veterinario rural dedicado a rumiantes, desde la reproducción, la nutrición, la clínica y todo lo que venga, la cirugía. Así que eso lo hice en Las Flores, una zona típica de cría, pero siempre además por una cuestión, una cercanía familiar, también me dediqué durante décadas a atender tambos también. Eh, Hace unos años, paralelo a mi actividad en el campo, empecé a hacer trabajo para empresas de testeo de productos a campo en empresas, de hacer ensayos a campo, o validaciones, determinaciones de dosis y demás. Y eso me llevó a tener relaciones con empresas. Y hoy, ya desde hace más de una década, colgué los guantes, bien dicho, colgué los guantes del tacto y trabajo full time para una empresa este, italiana dedicada a producir extractos vegetales, entre otras cosas para nutrición animal, y entonces estoy a cargo, soy director técnico para Latinoamérica de esa compañía, ocupándome de temas técnicos, desarrollo, contacto con universidades. Ahí fui donde nos conocimos con vos en la Universidad de Florida hace unos años atrás y bueno, acá estamos, ocupados con estos temas. Buenísimo. Claudio, para entrar directamente en el tema que nos convoca, que es resistencia a los antimicrobianos, tal vez sea oportuno definir qué es la resistencia para que todos entendamos en qué vamos a profundizar en más detalles en lo sucesivo de la charla. Correcto. La RAM, como se conoce por sus siglas en inglés, sea resistencia antimicrobiana, en realidad en español uno debería decir resistencia a los antimicrobianos, es precisamente eso, es la pérdida de sensibilidad
de los antibióticos que se utilizan para controlar este, infecciones o proliferaciones o sobrecrecimientos bacterianos en los seres vivos. O sea, están hablando tanto de humanos como de animales y también vegetales, ¿verdad? Brevemente, ¿se puede describir o mencionar cómo actúa ese proceso de desarrollo de resistencia? ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de resistencia? Digo esto más que nada tratando de hacer foco en lo que podemos manejar nosotros como eh, sí, implementadores de los sistemas de control antimicrobiano, más que los procesos biológicos naturales que se dan justamente por naturaleza misma. Correcto. Eh, la resistencia a los antimicrobianos se da porque aparecen dentro de una población de una especie bacteriana, aparecen una cantidad de individuos o un porcentaje de individuos que tienen una composición genética que les permite no ser sensibles a antibióticos a un antibiótico al que esa población es absolutamente sensible. Eso generalmente se da por alguna mutación que ha sufrido una parte de esa población. Esas mutaciones se producen en partes muy pequeñas y con una tasa de producción muy pequeña, pero hablando de poblaciones gigantescas, eso termina sucediendo y en la práctica se presenta. Durante muchos años se pensó que la transmisión de esa resistencia era solo vertical. Es decir, tenemos una población, para hacer números sencillos, de 100, obviamente que estamos hablando de otro número, de 100, y de esos 100 hay uno que sufrió una mutación que le permite, de forma totalmente random, de forma totalmente azar, justo le permite ser resistente a determinado antibiótico. Entonces, aplicado ese antibiótico en ese ambiente, en ese consorcio, se van a morir las 99 que eran sensibles, pero esa bacteria va a sobrevivir. De manera que, sacada la competencia del resto de la población, teniendo más especie y más comida, esa se va a multiplicar más aceleradamente, entonces rápidamente va a ir dando descendencia que es resistente a los antibióticos, a ese antibiótico. Eso se pensó durante años que era el mecanismo de transmisión. Desgraciadamente, después la ciencia vio que había otros métodos de transmisión que complicaron y hicieron al tema muchísimo más preocupante, y que es la transmisión horizontal. Es decir, por este, eh, pequeñas partículas genéticas, pequeñas partículas de ADN no cromosomal, sino ADN que está, fracciones de ADN libre en el citoplasma, que son capaces de salir de esa bacteria y pasar a otra bacteria y pasarle la información que de, de la manera que debe defenderse esa bacteria de la acción de ese antibiótico. Entonces, esa transmisión horizontal, hay diferentes métodos que la ciencia describe, como los transposones y otros métodos, pero que explican cómo de manera horizontal y no solamente vertical se puede transmitir la información genética que le permite a una bacteria o a una especie bacteriana perder sensibilidad a un antibiótico. Eso, desgraciadamente, tiene la característica de que es absolutamente imprevisible y es absolutamente aleatorio, y no se puede, no hay forma de prevenirlo. ¿Qué es lo que? Y la otra cosa es que es inespecífico. Es decir, esa información puede pasar a otra bacteria de la misma especie, pero puede pasar a otra bacteria de una especie diferente. Para complicar un poquito más el panorama, es que puede pasar a bacterias que atacan a los humanos o bacterias que atacan a los animales. Entonces pueden pasar de un lado al otro. Entonces,
esa forma de transmisión de la enfermedad de la resistencia, hizo que el panorama fuera muchísimo más complejo. Iba a preguntar cuando mencionó la idea de que puede pasar entre bacterias de diferentes especies. Para el caso de nosotros, humanos consumidores de carne, ese ADN que estamos ingiriendo cuando consumimos un trozo de carne, ¿puede pasar a las especies nuestras cuando la consumimos o solamente estamos hablando de pasaje interespecies por bacterias de género y especie compartido que tengamos los humanos con los animales, como el caso de la zoonosis, por ejemplo? Claro, el tema es, el problema de la resistencia antimicrobiana no está en la transmisión a través de la carne que se consume, ni tampoco a través de de los residuos antibióticos que puedan estar presentes en la carne. Ahí no estaría dado el problema. El problema está dado en el ambiente, es decir, en el ambiente en donde se produce. Estamos hablando de el ambiente pecuario, porque es lo que nos ocupa acá, el ambiente pecuario en donde se produce, es decir, en un feedlot donde se utilizan antibióticos que generan resistencia cruzada contra otras bacterias, todo el sistema que está viendo ahí. Y dentro de ese sistema estamos hablando de los operarios, de ese operario que después va a la casa y está con la familia, de las aves migratorias que van y consumen los granos que están presentes en la materia fecal de los animales que han excretado genes de resistencia. Entonces esas aves después vuelan, no se sabe hacia dónde, portando genes de resistencia que los llevan hacia otros ecosistemas muy diferentes y muy distantes de donde se generó. O sea, el tema es, la transmisión se da en un tema ambiental. Nosotros en algunos países de Europa, no, cuando digo nosotros, somos los que trabajamos en el medio rural, somos considerados población de riesgo, es decir, si nosotros en determinados países tuviésemos que sufrir una internación, vamos a una zona aparte, porque trabajamos con animales, entonces la probabilidad de que portemos genes de resistencia es más alta que la de la población común. No sé si te contesté lo que me preguntabas, Mau. Sí, sí, viene perfecta la aclaración porque entonces como para dejar bien en claro justamente de que no estamos hablando de bioseguridad alimentaria, sino de una cuestión de transmisión de estas resistencias, como bien lo repitió en reiteradas oportunidades, del medio ambiente en el que se está trabajando y de los actores involucrados en ese medio ambiente, que en definitiva hacen a la salud humana pero no por el lado de bioseguridad alimentaria, que me parece bárbaro que quede bien en claro. Ahora, entonces, yendo al ambiente de producción y a la producción misma, ¿por qué es importante lo de la resistencia antimicrobiana? Desde el punto de vista, valga la redundancia, productivo y económico, porque obviamente si nosotros tenemos antibióticos que dejan de ser eficientes, estamos perdiendo herramientas para luchar contra las infecciones. Pero desde el punto de vista de productivo, ¿cómo impacta esto? Está perfecto la pregunta que hacer porque me da el pie para contestar una cosa que uno por ahí en el fragor y en el entusiasmo de tratar de comentar esto no tiene en cuenta. Y esto estamos hablando para el público en general. Primero hay que hacer una gran distinción entre los tipos de antibióticos o el destino de los antibióticos. Una cosa son los antibióticos terapéuticos, ¿eh? Uno no dice que no haya, o sea, los antibióticos terapéuticos tienen que seguir usándose, se deben seguir usando y debemos hacer todos los esfuerzos para conservar lo más posible su efectividad. Y cuando hablo de antibióticos terapéuticos, digo de antibióticos terapéuticos en animales y antibióticos terapéuticos en humanos. Y estamos hablando del concepto de una sola salud. Y también, si queremos, también en cultivo, no nos olvidemos de los cultivos vegetales. Estamos hablando de todo el ambiente. Entonces, una cosa son los antibióticos terapéuticos y otra cosa son los antibióticos promotores de crecimiento. Ahí es, en mi opinión, a donde radica el tema. Es decir, y para un poco hacer una puesta en común de qué es un antibiótico promotor de crecimiento, son em, antibióticos que están incorporados o se les suministran todos los días en la dieta de los animales a subdosificados, para mejorar los parámetros de producción. ¿De dónde viene el uso de los antibióticos promotores de crecimiento?
Si hay que poner una fecha, tenemos que hablar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a ver, digamos, la demanda de proteína animal en el mundo aumentó notablemente, fue necesario intensificar los sistemas de producción, y hablo de todas las especies domésticas, y entonces, empezaron, si bien se mejoraron los niveles de producción, empezaron a aparecer todos los problemas que aparecen con la intensificación de la producción y con el aumento de la producción o la cantidad de animales por unidad de superficie, con el cambio de dieta, con dietas más calientes, con dietas con mayor cantidad de concentrados y menor cantidad de fibra. Entonces, empezaron a aparecer problemas metabólicos que alguien con buen criterio epidemiológico se dio cuenta que poniendo antibióticos a subdosis permanentemente, se mejoraba la respuesta productiva de los animales. Eso anduvo muy bien, fue una herramienta formidable, que permitió incrementar los niveles de producción de manera más segura, disminuyendo los riesgos sanitarios y metabólicos en los animales. Hasta el día de hoy viene ese uso. Pero, sucedió lo que tenía que suceder inexorablemente, que fue la aparición de la resistencia a los antimicrobianos, o la pérdida de sensibilidad a los antimicrobianos. Es decir, toda vez que alguien, o que nosotros nos proponemos tratar un consorcio microbiano donde hay una variabilidad genética muy grande con una monomolécula, inexorablemente pasa que aparece la resistencia a los antimicrobianos. Por la presencia de mutaciones que hacen que, como explicamos recién, que esta resistencia aparezca, o porque esa presión de antibiótico hace que se manifiesten genes que ya estaban presentes y que ejercida esa presión sobre determinada parte de la población hace que esos genes se manifiesten. O sea, inexorablemente, con tratar un sistema biológico con una monomolécula, no hay otro camino por recorrer que el de la aparición de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, conclusión, nosotros queremos limitar el uso de esos antibióticos este, promotores de crecimiento para que los antibióticos terapéuticos, cuando necesitemos usarlos, ya sea en infecciones en humanos o en animales o en plantas, conserven su efectividad. Está perfecto y muy, muy clarito el concepto. Ahora, dado el nivel de intensificación que tienen los sistemas de producción actualmente, como bien se dijo en algún momento de la charla, sería imposible que esos sistemas sigan adelante si no hay una ayuda que controle algún tipo de infecciones que se dan en forma, yo diría, casi irregular en estos sistemas de producción. ¿Qué alternativas hay al uso de antibióticos para evitar estos efectos secundarios que no nos favorecen? Ok, hay alternativas y muchas, y que no es que hay una sola alternativa, hay muchas alternativas, inclusive está la posibilidad de la combinación de diferentes alternativas, y que han demostrado acabadamente de ser muy eficaces digamos, en muchos casos, que la respuesta animal sea superior a la del uso de los antibióticos. Inclusive, eso nosotros lo hemos visto haciendo testeos de sensibilidad en los antibióticos, lo hemos visto más que nada por la facilidad que es más fácil investigarlo en producciones aviares, en agricultura, que ya las bacterias que uno quiere controlar o el sobrecrecimiento en esos sistemas, como por hablar de un Clostridium perfringens, productor de enteritis necrótica, o una Escherichia coli, que es común a todas las especies, ya la mayoría son no sensibles a los antibióticos promotores de crecimiento. Y entonces, ¿por qué todavía siguen actuando? Y la respuesta está dada, hay varios trabajos publicados ya en los últimos años, en el hecho de que los antibióticos promotores de crecimiento tienen, además de su acción sobre las bacterias, la otra acción que tienen, y por eso actúan todavía bien, es que tienen una acción antiinflamatoria. Es decir, lo que hacen es que modulan la respuesta inflamatoria a nivel de la inmunidad local en el tracto intestinal,
entonces los síntomas de un animal que recibe una injuria por algún tipo de estas bacterias, este, modula su respuesta inflamatoria. Entonces el animal no está tan afectado y sigue produciendo bien, ¿eh? Esa sería la explicación. Entonces, la respuesta a tu pregunta, que yo, digamos, la interpreto como decir, bueno, ¿es posible producir de manera intensiva sin el uso de los antibióticos promotores de crecimiento? Bueno, en nuestra opinión, cuando digo nuestra opinión, digo mi opinión profesional y de la compañía para la que yo trabajo, es que sí hay respuestas a los antibióticos promotores de crecimiento. Son productos que son por ahí decir productos naturales es un poco bajarles el precio, porque decir, bueno, natural, la gente tiende a interpretar que, bueno, si es natural, bien no te va a hacer, pero mal tampoco, ¿eh? Y la realidad es que no, que hay productos naturales de una efectividad muy poderosa, que en muchos casos su poder bactericida es superior al de los antibióticos, y su acción a nivel de la respuesta, modulación de la respuesta inmunitaria, modulación de la motilidad gastrointestinal, este, eh, control en algunos casos bacteriostático, bactericida o de promoción de bacterias benéficas es muy bueno. Y para nombrarlo genéricamente, estamos hablando de aceites esenciales, estamos hablando de taninos, estamos hablando de ácidos orgánicos, estamos hablando de otros prebióticos, estamos hablando de los probióticos. Es decir, hay toda una batería con que hoy se cuenta que hacen que se pueda producir sin resignar respuesta productiva, al contrario, en muchos casos mejorando la respuesta productiva, de manera de poder limitar el uso de los antibióticos promotores de crecimiento. Entonces, cuando necesitemos usar un antibiótico terapéutico, este, todavía guarde efectividad, ¿no? Buenísimo. Claudio, ya solo una pequeña aclaración antes de ir directamente a la forma de incorporar todos estos elementos en la dieta. Mencionó dos palabras que yo creo que son claves y me gustaría si las podemos diferenciar, que son prebiótico y probiótico. ¿Cuál es la diferencia? Claro. Probióticos son bacterias, son consorcios bacterianos que son habitantes normales y deseables del tracto gastrointestinal de, de los animales superiores, incluido el hombre, que son los que uno desea que estén ahí porque son los que favorecen los procesos fermentativos necesarios para una adecuada digestión de nutrientes en todas las especies. Dentro de los probióticos estamos hablando de los más conocidos son los lactobacilos, pero tenemos las bifidobacterias, que son muy deseables en el humano y en los perros, el Bacillus subtilis. Hay toda una batería de filums bacterianos que uno desea que estén. Esos serían los probióticos, y que lo que hacen es actuar por competencia, compiten por espacio y por comida en el ambiente donde están, con las bacterias cuyo sobrecrecimiento es no deseable para una adecuada salud, una adecuada respuesta productiva. Esos son los probióticos. Los prebióticos no son bacterias, sino que son sustancias que lo que hacen es que generan las condiciones para que las bacterias deseables, los probióticos, se puedan desarrollar con mayor intensidad y le puedan ganar la batalla a las bacterias indeseables en ese ecosistema que, por ejemplo, en el intestino de un pollo o el rumen de una vaca, ¿eh? Entonces, el prebiótico es el que favorece que que esa pelea adentro la ganen los probióticos. Clarito, clarito. Ahí apuntaba que se puedan diferenciar las dos palabras porque a veces se las ocupan como sinónimos. Claudio, ahora sí, yendo a los compuestos, los aceites esenciales y taninos, eh, ¿nos puede comentar un poco cómo se incorporan en la dieta, con qué forma física, con qué frecuencia se la suministran a los animales y en general los resultados que ustedes encontraron? Sí, todos estos productos
se incorporan en la dieta en la premezcla o en el núcleo o directamente en el mixer en el momento de suministrar. Ahí, en este último caso, por ahí la calidad de mezclado uno no está como son productos que van en muy pequeña cantidad, si uno lo mezcla en el mixer en el momento previo de dárselo a los animales, uno no está muy seguro de la calidad de ese mezclado. Por eso lo ideal sería vehiculizarlos, en el caso de estos productos, o en el núcleo o en una premezcla. Si uno se asegura que la dosificación es más precisa. Hay algunas sustancias como los taninos que también además se pueden dosificar en el agua de bebida. Por lo tanto, si los animales no tienen acceso a ningún concentrado o ningún otro suplementación y están solo a pasto, pueden recibir el producto. Entonces, no implica ningún cambio, no implica ninguna inversión extra, es solamente quitar un polvo y agregar otro polvo. No hay no hace falta ninguna tecnología especial o ninguna inversión diferente para poder aplicarlo. Y respecto de los resultados, ¿ustedes vieron de que mejora la performance en general? Sí, sí, hay una cantidad muy grande, aunque se diga, hay quien dice lo contrario, por ahí por falta de actualización. Hay una cantidad muy grande de trabajos publicados, eh, hechos en universidades muy serias a lo largo de todo el mundo, de todas estas tecnologías, o de la mayoría de estas tecnologías, hay suficiente información donde, si hablamos de engordes a corral, donde hay ganancias de peso y conversiones que están iguales, o en muchos casos por encima de los promotores de crecimiento que convencionalmente se utilizan en todo el mundo. Hay respuestas en algunos de estos reemplazos que hablan de entre 7 a 10%, hay metaanálisis, que hablan de 7 a 10% de mayor ganancia de peso y 5% de mejora de conversión en comparación con las alternativas estándar. Y la otra característica es que estos productos, y esto es lo importante, no desarrollan resistencia, es decir, no es necesario rotarlos y por el uso continuo de los mismos no es que estamos generando una población de antibióticos resistentes que después se nos va a volver en contra, ¿verdad? Sí, yo hice esta pregunta justamente porque uno tiene el concepto general de que cuando uno en la dieta tiene presencia de taninos, de alguna manera baja un poco la digestibilidad. Solo el hecho de que lo relaciona un sorgo blanco con un sorgo de alto tanino, dice, bueno, el sorgo de alto tanino tiene menor digestibilidad. Pero quería saber cómo controla. Claro, eso que vos decís también se daba hace, nos pongamos, por poner una fecha, 20 años para atrás o 15 años no, 20 años para atrás, quien, digamos, intentaba abordar el tema de los taninos en nutrición animal, utilizaban dosis arriba del 1% de la materia seca, 2% de la materia seca, 3% de la materia seca, que en ese caso sí puede ser, en esas dosis puede ser que haya alguna, no, cero riesgo de toxicidad, pero pudiese ser que hubiese alguna limitación en la degradabilidad o en la digestibilidad de alguna fracción nutricional. En las dosis que se recomiendan en la actualidad y donde están todos los trabajos publicados, digamos, de las últimas 2 décadas, las dosis que se están hablando son entre 10 y 20% inferior, 10 veces a 20 veces inferiores a esas dosis. Por eso, quienes muchas veces son detractores de esta tecnología, de gente que no se ha actualizado, que se ha quedado con trabajos viejos, y que bueno, está bien, son opiniones, ¿no? Sí, sí. Claudio, ¿puede ser que haya diferentes tipos de tanino y que eso también influya en los resultados que ustedes buscan? Me refiero a los taninos más concentrados. Exactamente, no son, digamos, los taninos son una gran familia, ¿eh? De productos.
para explicar un poquito qué son metabolitos secundarios que producen absolutamente todas las plantas y que vendrían a ser el sistema, para hacer una simplificación exagerada, pero es el sistema inmune de las plantas. Es decir, eh, vivimos en un mundo de bacterias, no lo digo yo, sino lo dicen los biólogos evolucionistas, lo fue así, o sea, hay un biólogo evolucionista que fue tan famoso con estas frases que hasta apareció en un capítulo de Los Simpson. Lamentablemente murió muy joven, Stephen Jay Gould, que dijo que vivimos en un mundo de bacterias, y lo fue así desde el principio de los tiempos y lo será hasta el final de los tiempos. El hombre con su omnipotencia se piensa que el mundo es de él, y en realidad este mundo, el planeta Tierra que nosotros habitamos, es de todo lo que se adapte a vivir entre las bacterias. ¿Ya? Entonces, quien no se adapte a vivir entre las bacterias no va a sobrevivir. Las bacterias estuvieron desde hace 4.000 millones de años. Nosotros estamos, el hombre está desde ayer en la Tierra, hace unas pocas decenas de miles de años. Entonces, eh, vamos a vivir si nos adaptamos a vivir en un mundo con bacterias. Así lo tuvieron que hacer las plantas, que fueron los segundos habitantes después de las bacterias, y se adaptaron a vivir en un mundo con bacterias precisamente porque desarrollaron estos metabolitos secundarios que le permitió adaptarse y poder sobrevivir y defenderse de esos ataques bacterianos. ¿Eh? Son los mismos productos que están, los mismos taninos que están desde aquella época, por lo tanto eso te asegura tampoco que haya resistencia. Hay diferentes tipos de taninos, hidrolizables, condensados, y hay algunas fuentes de taninos que son mucho más eficientes, más costosas, pero más eficientes en el control adecuado de una buena respuesta gastrointestinal en animales superiores, incluido el hombre. Hay otros productos, también son taninos, tienen el mismo nombre, son polifenoles, pero tienen una constitución que hace que o las dosis sean superiores, o su efecto no sea el mismo, o su capacidad de ligar proteínas no sea la misma, o su capacidad de controlar bacterias no sea la misma. Es decir, no todo es igual, no todo sirve, no todo funciona de la misma manera. Sí, ese es un buen tema para aclarar que no todo es igual y en referencia a eso, el tipo de taninos y, como dijo anteriormente, la dosis, ¿no? Para evitar eh, efectos negativos en la digestibilidad, que era el viejo concepto que se tenía. Los otros dos conceptos muy importantes con los que me quedo es que sirve mucho la complementación de antimicrobianos, antibióticos con este tipo de taninos y lo más importante que me llevo de la charla de hoy es lo de la transmisión horizontal, que es realmente preocupante y para empezar a prestar la atención. Y sí, eh, el tema de la resistencia a los antimicrobianos es un tema muy grave. Si, no lo digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, la situación después se empeoró. Antes de la pandemia decía que si no se toman medidas, para el año 2050, si se suman las muertes en el mundo, las muertes por accidente automovilístico, por cáncer, problemas cardíacos y diabetes, o sea, las muertes por no vejez, digamos, sino las muertes no por edad, sino por otra causa, todas esas cuatro causas sumadas van a ser inferiores a las muertes producidas por la acción de bacterias multiresistentes, que ya se está produciendo hoy. Es decir, eso ya pasa hoy en los países que tienen, si suman la información de países que tienen información, no todos tienen información, por causas debidas directamente a bacterias resistentes, se mueren 1.300.000 personas que no se deberían haber muerto, porque en un momento las bacterias que lo atacaron eran sensibles, o causas indirectamente debidas a la resistencia bacteriana que suman como 3 o 4 millones, una cifra así. Entonces, y ese tema va creciendo año a año. Se cree que con el tema de la pandemia y sobre todo el primer año de pandemia donde se sobremedicó con antibióticos, ese problema, y ya está habiendo los primeros reportes de que ese problema de la resistencia se incrementó. Entonces,
Obviamente que no es el único, digamos, hay otras causas muy graves que generan resistencia a los antimicrobianos, como la sobremedicación en humanos, la mala, el mal consumo de antibióticos. Por todo el mundo hay gente que tiene dolor de garganta, se toma una ampicilina un día, al otro día se siente bien, corta el tratamiento. Todas esas falta de higiene en determinados lugares hospitalarios y demás, son los que generan problemas de resistencia. Pero esta parte de los animales también tiene su tema y podemos hacer mucho para evitarlo y debemos hacer para evitarlo. Bueno, qué bueno que la Max puede hacer un poco eco de esta problemática y difundirla porque seguramente es desconocida o tal vez, yo diría, subestimada por gran parte de la población, pero está bueno empezar a tomar conciencia con tiempo para evitar males mayores. Así que buenísimo. Claudio, lamentablemente se nos voló el tiempo. Me quedan varias preguntas. Una de ellas era hablar de el efecto de los taninos sobre la producción de gases, particularmente metano en rumen, pero el tiempo no nos va a dar, así que vamos a ver con el staff de Carnecast si podemos organizar un nuevo episodio y hablar un poco más de fermentación de ruminal y su relación con los taninos. Con mucho gusto, ese es un tema muy apasionante también. Seguro, seguro. Así que bueno, muchísimas gracias, muy buenos los conceptos y de nuevo lo de la transmisión horizontal es como para empezar a prestarle atención. La verdad que no lo, al menos yo no lo tenía muy en cuenta, así que fue muy productiva la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauro, un gran saludo. Saludo allá a todos los amigos de la Universidad de Florida. En 15 a 20 minutos estoy con ellos y les dejo el saludo. Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.